Pregúntese, ¿estoy seguro de que esto es verdad? Todos sabemos que las mentiras, las medias verdades y un enfoque con predisposición en contra pueden distorsionar completamente la verdad de un asunto. Es necesario que nos aseguremos siempre de la fiabilidad de la fuente de cualquier información que consideremos importante, así como que el enfoque de dicha información sea objetivo y no esté distorsionado por animadversión, predisposición en contra o prejuicios por parte del autor o autores de la misma. Vamos a ver un ejemplo. Si usted hubiera vivido en el primer siglo de nuestra era, en alguna parte del Imperio Romano, podría haber sido fácil que debido a algunos informes populares, usted hubiera llegado a tener una visión distorsionada acerca de Jesucristo y los primeros cristianos. Si usted hubiera preguntado acerca de este grupo y hubiera leído algunas crónicas acerca de ellos para informarse, es probable que estos fueran algunos de los informes que pudiera haber recibido en cuanto a Jesucristo y los cristianos. He aquí un artículo del periódico Roma Imperial Press. Dice así: nos referimos a los cristianos o secta de los nazarenos. Su líder fue un hombre llamado Jesús o Cristo que vivió como un simple carpintero en el insignificante pueblo de Nazaret, en la Baja Galilea, en el Israel de nuestro extenso imperio. Sea que se les llame nazarenos o cristianos, debido al fundador de su organización llamado Cristo, es evidente que se han creado en base a sus hechos una opinión pública muy negativa. Esto no es de extrañar, debido a que continuamente tienen problemas con la justicia y el orden establecido en todo nuestro imperio y son objeto de críticas bien fundadas sobre su comportamiento y enseñanzas, tal como veremos más adelante. Nuestro renombrado periodista y sociólogo Seutonio se refiere a menudo en sus artículos como que los cristianos son una clase de hombres llenos de supersticiones nuevas y peligrosas. Además, está todavía pendiente de juicio una grave acusación que recae sobre ellos y que, según parece, viene de fuentes de máxima autoridad, nuestro César Nerón. Nos referimos a la acusación contra este grupo sectario de haber participado en el incendio que tuvo lugar en la ciudad capital de nuestro imperio, Roma, en el año 64, y que destruyó una cuarta parte de nuestra metrópoli. Pero, ¿quiénes son realmente? ¿Son una secta peligrosa? ¿Debería el Estado romano impedir que grupos así trastornaran el orden de nuestra sociedad tan culta y avanzada? Es nuestra intención que después de leer este informe objetivo, cada uno decida sobre esta organización que se mueve al filo de la ley. Esta secta surgió en tiempos recientes, alrededor de un hombre, un inculto carpintero. Este operario, llamado Jesús, sin haber siquiera cursado estudios seglares superiores ni estudios religiosos en las escuelas rabínicas, alegó que era el Mesías e hijo directo del Dios de los judíos. Decir, no obstante, que si atrajo a muchas personas, fue debido a su personalidad carismática y enseñanzas prometedoras para personas humildes e incultas.
Aunque, según sus seguidores, las enseñanzas de este carpintero, Jesús, se basan en el amor al prójimo, la bondad y la pureza de corazón, existen informes bien fundados, según fuentes judías contemporáneas fidedignas, que aseveran que la vida personal de este hombre no estaba ni mucho menos de acuerdo a su enseñanza. Por ejemplo, hay testigos reconocidos que aseveran que se le veía a menudo con prostitutas y gente notoriamente pecadora. Otros informes fiables mencionan que era persona amante de fiestas y de disfrutar de los placeres del bien comer y de excesos con el vino. Sus seguidores al poco tiempo se enfrentaron a grandes desengaños y frustraciones, principalmente en cuanto a sus esperanzas con relación a sus creencias. Ellos esperaban, según las profecías de sus libros sagrados, que su líder y fundador les llevaría a conseguir la independencia política de nuestro Estado romano, llegando a ser él mismo, Jesús Cristo, el rey de la región de Palestina. Pero todas sus esperanzas quedaron frustradas cuando Cristo, acusado de diferentes delitos, fue juzgado y sentenciado a muerte por nuestro emperador Poncio Pilato. Esto fue un gran golpe para sus seguidores. Debido a ello, muchas personas sinceras abandonaron con gran frustración a dicha organización en el 33 de la era común. Pero algunos de sus seguidores más fanáticos, movidos de mala fe y no dispuestos a renunciar a su espíritu de liderazgo, tomaron la estrategia de robar el cuerpo enterrado de Jesús, su líder, y proclamaron a los cuatro vientos que éste había resucitado. Ante la esperanza frustrada de que fuera un rey y un libertador terrestre, ellos cambiaron su enseñanza y ahora comenzaron a proclamar que el Mesías habría de volver en el futuro como rey de un gobierno que regiría no en Israel como sede, sino desde el cielo. ¿Qué decir del tema conocido como la circuncisión en la carne, que ha sido asunto de airado debate entre los miembros de la secta durante estos últimos años, pero que parece que han decidido finalmente cambiar esta doctrina a lo que llaman ahora una circuncisión de índole espiritual del corazón? Como dato más de su cambiante doctrina, decir que hasta hace unos pocos años antes del 66 era común, estaban convencidos y enseñaban que solo debían predicarles a los judíos, pero más tarde se retrajeron y ahora dicen que deben también predicar y hacer proselitismo a los gentiles por todo nuestro imperio. Actualmente forman una organización de predicadores fanáticos que visitan de manera insistente nuestras casas. Tanto sus actividades como sus enseñanzas están dirigidas por un cuerpo gobernante que se les llama apóstoles y otros ancianos, cuya sede central para todo el imperio está ubicada en Jerusalén. Todos los cristianos que hay esparcidos por nuestro imperio se reúnen en grupos a los que les llaman congregaciones, las cuales acatan sin titubear cualquier enseñanza, no importa que sea esta perjudicial o aberrante, mientras ésta venga de esta cúpula gobernante. Los métodos de captar adeptos y de adoctrinarlos consisten en procesos de lavado de cerebro, con la consiguiente pérdida de personalidad propia, llegando a tener sus conversos
la mente de su líder y de sus dirigentes de Jerusalén. Estas nuevas enseñanzas les lleva a romper fuertes lazos familiares y a despreciar a sus propias familias. Sus doctrinas son tan radicales y extremistas que hace que vivan encerrados en su mundo, apartados de la sociedad moderna, liberal e iluminada de nuestro gran imperio romano. Su fanatismo religioso y su terquedad en desobedecer las leyes imperiales establecidas los lleva más de una vez a morir en el mayor de nuestros espectáculos en Roma, en la arena del circo, en el Coliseo, comidos por fieras salvajes junto con sus hijos menores. ¿Pueden unos padres que amen a sus hijos permitir que estos inocentes menores de edad mueran debido a la tozudez fanática religiosa por parte de sus progenitores? Su clase dirigente, los apóstoles, anima a menudo a sus seguidores a vender sus posesiones y contribuir a ellos el dinero de la venta de las mismas. Sí, en todas las congregaciones del imperio se hacen colectas esquilando en su gran mayoría de legos indigentes y el dinero contribuido se manda a las arcas de su central en Jerusalén. ¿Podemos imaginarnos los miles de millones de denarios que anualmente se amontonan a los pies de los apóstoles, enriqueciendo así a esta clase dirigente? Llegó a nuestras manos un informe de un caso que todavía no se ha esclarecido, de un matrimonio llamado señores Ananías y Safira en Jerusalén, que eran propietarios de varias fincas rústicas y que después de ser persuadidos a vender dichos terrenos para donar la totalidad de la suma obtenida de dicha venta a los apóstoles residentes en su central de Jerusalén, y que después de retraerse a entregarles la importante suma monetaria obtenida de la venta, murieron ambos expropietarios de manera muy misteriosa. Aunque este caso todavía está pendiente de juicio por nuestros ilustres jueces, toda la evidencia indica la actuación malintencionada y asesina de parte de estos sectarios implicados. Ahora pasaremos a transcribir parte de la entrevista que nuestro reportero le hizo a uno de los que participaron en uno de los juicios a su líder y fundador Jesús. El anciano rabí M.M. pertenece al Sanedrín de Jerusalén y respondiendo a la pregunta del periodista que le entrevista, dice: Sí, recuerdo la noche que estuvimos juzgando al fundador de la secta de los nazarenos. Aquel hombre era un impostor, fue acusado de blasfemia, de subvertir a la nación, de prohibir pagar impuestos a César y de decir que él mismo era un rey. Su ejecución estuvo plenamente justificada y probada. Evidentemente, no se puede permitir que agitadores sediciosos y alborotadores religiosos de esta clase creen tan serios desórdenes en nuestro país de raíces tradicionalmente piadosas. Ahora le pregunta el reportero al señor M.M. ¿Y ahora qué opina de los que a pesar de la muerte de su líder siguen esparciendo sus doctrinas? Pues que aunque son gente muy activa, no poseen estudios y son de clase social baja, hombres y mujeres iletrados y del vulgo, sin ningún poder económico tras ellos, por lo que su obra será pasajera. Dentro de unos años ya se dejará de hablar de ellos. Veamos ahora la experiencia de primera mano
de unos exadeptos que después de años de haber pertenecido a la secta han podido abandonar la organización gracias a un exhaustivo curso de desprogramación por la empresa estatal Mente Libre. Señor Himeneo, usted había pertenecido a esta secta y ahora se salió de ella, ¿verdad? ¿Por qué la abandonó? Responde: pues entre otros motivos, debido a que uno tiene que aceptar de manera intransigente las enseñanzas del llamado cuerpo gobernante de Jerusalén, y como usted puede comprender, lo normal es que a uno le permitieran tener cierta libertad de expresión para poder exponer sus puntos de vista. Me expulsaron de la congregación por no acatar ciegamente sus enseñanzas. Conozco a otros muchos que les ha ocurrido lo mismo, como fue el caso del señor Fileto. Señor Alejandro, usted también perteneció a la secta de los cristianos, ¿verdad? El entrevistado responde: pues sí, abandoné esta organización, entre otras cosas, porque los dirigentes de la misma, los apóstoles, el llamado cuerpo gobernante, que según ellos son las 12 columnas de fundamento de la congregación cristiana, tienen un historial de mala conducta que contradice todo lo que enseñan y promueven. Por ejemplo, un tal apóstol Judas Iscariote, llevado por su avaricia, entregó a las autoridades religiosas de nuestro país a su propio líder Jesús por la suma convenida de 30 piezas de plata, y después se suicidó. Otro apóstol del cuerpo gobernante, Simón Pedro, negó descaradamente hasta 3 veces conocer a Jesús después de que éste había sido apresado. Le puedo decir que existe un registro fidedigno de muchas disputas e intrigas entre ellos, movidos por sus ansias de poder. Un caso muy conocido es el de los apóstoles llamados Santiago y Juan, que llevados por su espíritu de prominencia y poder, discutieron acerca de quién de ellos era el más importante. Y un tiempo más adelante, antes de morir Jesús, fue entre todos los apóstoles que se suscitó entre ellos una disputa acalorada sobre quién de ellos parecía ser el mayor. ¿Qué le parece? Hablemos de otro apóstol, un tal Tomás. Negó creer que después de muerto y enterrado, Jesús había sido resucitado. Todavía otro apóstol, otro de los que dicen ser columnas en la organización, el famoso Pablo de Tarso, a este se le halló en una discusión pública con otro de los apóstoles, a Bernabé. Dicen los informes que ocurrió entre ellos un agudo estallido de cólera, de modo que se separaron el uno del otro. ¿Cómo podría uno confiar en una cúpula gobernante que manifiesta tal historial de actitudes perversas y mala conducta? Además, créame que de amor y bondad, de la que se llenan tanto la boca, nada de nada. Ahora, los que entre ellos se llaman amorosos hermanos, cuando los encuentro por la calle, pasan por mi lado y no me dicen ni adiós. El artículo concluye de esta manera: que este informe tan objetivo e imparcial, elaborado por nuestro gabinete de prestigiosos periodistas, sirva para arrojar luz y verdad a todas aquellas personas que con mente abierta y liberal están a favor del progreso y la expansión de nuestro magno imperio romano. Salve, Ave César.
Si usted hubiera vivido en el primer siglo, después de leer un informe como este, cuando los miembros de esta organización llamaran a la puerta de su casa, ofreciéndole la posibilidad de aprender acerca de sus enseñanzas, ¿les habría dicho a usted que pasaran y que se sentaran un rato? ¿Hubiera escuchado usted el mensaje que querían compartir? ¿Hubiera dedicado algo de su tiempo a considerar sus argumentos con un poco de atención? Lo más probable es que no. En cambio, si usted les hubiera invitado a entrar y les hubiera permitido que le explicaran el propósito de su visita, así como que le ofrecieran aclaraciones acerca de las dudas que le surgieron en cuanto a esta crónica que usted leyó, seguramente que le hubieran informado con argumentos como los siguientes. Mire, señor, de entrada, podemos decirle que este informe está lleno de falsedades y mentiras, junto con algunas medias verdades o verdades distorsionadas acerca del tema de quiénes somos nosotros los cristianos. Si nos permite, le podemos explicar de manera resumida y breve cuáles son algunas de estas tergiversaciones que se hacen de la verdad. Sí es cierto que Jesús Cristo es nuestro indiscutible líder o caudillo. ¿Por qué es nuestro líder? Los escritos sagrados judíos de la ley y los profetas desde siglos indicaban profusamente que vendría un Mesías, y evidencia de ello es que todos los creyentes esperaban su aparición. Rey e hijo de David. Los judíos habían aceptado que el Mesías sería un rey del linaje de David. Cuando los astrólogos indagaron sobre el que nació rey de los judíos, Herodes el Grande sabía que se referían al Cristo. Jesús preguntó a los fariseos si sabían de quién sería descendiente el Cristo o Mesías. Aunque aquellos líderes religiosos no creían en Jesús, sabían que el Mesías sería hijo de David. Nacería en Belén. En Miqueas 5, 2 y 4 se predijo que el gobernante en Israel, que sería grande hasta los cabos de la tierra, saldría de Belén. Se interpretaba que esta era una profecía mesiánica. Cuando Herodes el Grande preguntó a los principales sacerdotes y escribas dónde tenía que nacer el Mesías, respondieron: en Belén de Judea, y citaron Miqueas 5:2. Incluso el pueblo conocía esa profecía. Un profeta que realizaría muchas señales. Dios predijo por medio de Moisés la venida de un gran profeta. Y en los días de Jesús, los judíos lo esperaban. La manera como el apóstol Pedro usó las palabras de Moisés en Hechos 3, 22 y 23 indica que sabía que incluso los opositores religiosos aceptarían su naturaleza mesiánica, y esto prueba que Deuteronomio 18, 18 era de conocimiento general. La samaritana que estaba junto al pozo también pensaba que el Mesías sería un profeta. Las personas esperaban que el Mesías realizara señales. Aceptación de Jesús como Mesías. Los hechos históricos registrados en los Evangelios demuestran que Jesús era el verdadero Mesías. Las personas del siglo I que pudieron preguntar a los testigos oculares y examinar las pruebas consideraron que la información histórica era auténtica. Estaban tan seguros de su exactitud que estuvieron dispuestos a aguantar persecución y morir por su fe
basada en aquella información confiable. Los relatos históricos de los evangelios muestran que varias personas reconocieron en público que Jesús era el Cristo o Mesías. Jesús no dijo que estuviesen equivocados. De hecho, en varias ocasiones admitió directa o indirectamente que era el Cristo. Jesús actuó donde las personas pudieran ver y oír sus obras, para que creyesen sobre la base sólida de estas pruebas, a fin de que su fe estuviese fundada en su propio testimonio ocular del cumplimiento de las Escrituras hebreas. Hoy también disponemos por todo el Imperio Romano, disponemos del relato de los Evangelios acerca de la vida y obra de Jesús y también de las Escrituras hebreas que suministran un abundante caudal de información sobre lo que Jesucristo haría para que los humanos conociesen y creyesen que en realidad es el Mesías e Hijo de Dios. Veamos solo algunas de las muchas profecías acerca de Jesús y su cumplimiento. Profecía: Jesús sería de la tribu de Judá, y se cumplió. Jesús nacería de una virgen, tuvo su cumplimiento. Jesús descendería del rey David, y se cumplió. Jehová lo declararía hijo suyo, y también se cumplió. Que no creerían en él, y también tuvo su cumplimiento. Que Jesús entraría en Jerusalén montando un asno, igualmente se cumplió. Que lo traicionaría un compañero muy cercano, y tuvo su cumplimiento. Que lo traicionarían por 30 piezas de plata, y así se realizó. Que callaría ante sus acusadores, y esto se cumplió. Que sortearían su ropa, y también tuvo su cumplimiento. Que sufriría burlas mientras estuviera en el madero, y se cumplió. Que no le quebrarían ni un hueso, y tuvo su cumplimiento. Que lo enterrarían con los ricos, y también se cumplió. Que resucitaría antes de corromperse, y también tuvo su cumplimiento. Y que Dios elevaría a Jesús a su diestra, y esto también se cumplió. Bueno, no somos una secta. ¿Por qué? Los cristianos no nos hemos inventado una nueva religión. Más bien vivimos el cumplimiento de lo profetizado en toda la ley y los profetas. Llegó el momento para que el pueblo de Israel aceptara y siguiera al Mesías prometido, al propio Hijo de Jehová, que vino a su pueblo al tiempo previsto como humano y salvador. Lejos de que seamos una secta peligrosa, la religión que practicamos nos beneficia a nosotros mismos y a la gente que nos rodea. Por ejemplo, el mensaje bíblico que llevamos está ayudando a muchas personas a librarse del alcohol, muchos vicios y conductas depravadas que les perjudican. ¿Por qué en alguna ocasión tenemos problemas con la justicia? Nosotros respetamos a las autoridades seglares del Imperio Romano y de cualquier otro país. Esto es lo que nos enseñó Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. En una ocasión registrada en Lucas 20:24, Jesús dijo a sus discípulos: «Muéstrenme un denario. ¿De quién es la imagen e inscripción que tiene?» Ellos dijeron: «¿De César?» Él les dijo: «Sin falta entonces, paguen a César
las cosas de César, pero a Dios las cosas de Dios. También mencionar que Jesús nos enseñó que debemos amar a toda clase de personas. Por ejemplo, en Mateo 22, 37 al 39, está registrado que Él dijo: tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo, semejante a él, es este: tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo 5, 43 al 45, Jesús nos dijo: oyeron ustedes que se dijo, tienes que amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo. Sin embargo, yo les digo, continúen amando a sus enemigos y orando por los que los persiguen, para que demuestren ser hijos de su Padre que está en los cielos, ya que Él hace salir su sol sobre inicuos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Pero el primer mandamiento que nos enseñó Jesús es: tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. Debido a ello, cuando César o las autoridades nos obligan a hacer algo que contradice la voluntad de Dios, optamos por obedecer primero a Dios que a César. Esto nos trae algunos problemas con la justicia, es verdad, pero por amor a Dios estamos dispuestos a sufrirlos. El Creador Jehová Dios nos dio la vida actual, y si el César nos la quitara por ser fieles a Dios, Él nos daría de nuevo la vida en el futuro, y en este caso, vida eterna. Entendemos que algunas personas no conocen esto y puedan llegar a formarse una opinión equivocada acerca de nosotros, pensando que si se nos persigue, sea debido a que no seamos buenos ciudadanos. Con relación a la acusación de que somos responsables del incendio de Roma del año 64, en la época de Nerón, usted puede entender que, según lo antedicho, los cristianos nunca participaríamos en un acto de esta clase. Estamos seguros de que cuando el tema llegue a los más altos tribunales del imperio, seremos exonerados de tal imputación. En cuanto a que Jesús era una persona sin estudios superiores y que nosotros somos personas iletradas e incultas, le puedo decir que, aunque nosotros valoramos mucho la cultura, tanto la griega como la romana, y valoramos mucho a las personas que han cursado estudios seglares superiores, entendemos que la mayor de las sabidurías viene de nuestro Altísimo Dios y de aquel a quien envió su Hijo Jesucristo. De hecho, tenemos entre nosotros a cristianos licenciados en medicina, como el hermano Lucas, otros que cursaron estudios en las escuelas rabínicas, como el hermano Pablo, algunos jueces y otros, pero aunque la mayoría de nosotros en general no hayamos cursado estos estudios, nos esforzamos con tesón para estudiar y aplicar la sabiduría de Dios que se halla en los santos escritos de la ley y los profetas y las enseñanzas de Jesús recogidas en los evangelios. Jesús no cursó estudios superiores cuando estuvo en la tierra, pero sabemos que su experiencia al vivir en el cielo al lado de Jehová Dios, antes de venir a la tierra, lo capacitó con la mayor de la sabiduría que se pueda adquirir en las altas escuelas judías o imperiales. Además, creemos que, como dijo Jesús, se nos debería juzgar más bien por nuestras obras y no por si tenemos más o menos estudios seglares. En cuanto a que Jesús frecuentaba fiestas y la compañía de prostitutas y gente pecadora, le diremos que es un enfoque falso de las cosas. Jesús quería ayudar a pecadores a que cambiaran su vida y sirvieran a Dios con una buena conducta moral. Esto le llevó en algunas ocasiones a visitarles en sus casas o a recibirles donde él estaba para hablar con ellos.
pero siempre fue para animarles a que dejaran su conducta contraria a la voluntad de Dios. Jesús no fue una asceta como no lo somos los cristianos. Tal como hacemos nosotros, Él asistió a algunas fiestas de buena reputación, pero nunca participó en conductas de pecado ni en excesos de vino. En cuanto a que los cristianos tuvimos un gran desengaño cuando Cristo murió sin llegar a ser rey en Israel y conseguir así para nuestra nación la independencia política de Roma, le diremos que, tal como se lee en las profecías susodichas acerca de la venida del Mesías, está claro que el Mesías no llegaría a ser un rey humano para Israel, sino que tenía que morir y ser resucitado como un ser espiritual en el cielo y sentarse a la diestra de Dios, esperando que se le nombrara Rey Celestial. Pero, por más que Jesús explicó esto a sus discípulos, como leemos en Juan 14, 2 y 3, donde les dijo: voy a preparar un lugar para ustedes, también si prosigo mi camino y les preparo un lugar, vengo otra vez y los recibiré en casa a mí mismo. Ellos no lo entendieron bien hasta después de su muerte y resurrección. Además, tenga en cuenta que durante el transcurso de toda la historia de nuestro pueblo, vemos que Jehová Dios nos da el conocimiento y el entendimiento de manera progresiva, por lo que tanto nuestro pueblo de tiempos precristianos como actualmente los cristianos solo llegamos a entender en todo detalle el propósito de Dios en el momento oportuno que Él lo desea. Igualmente, entendemos las profecías con exactitud solo cuando éstas se cumplen o están en proceso de cumplimiento. Vea lo que Jehová Dios le dijo al profeta Daniel: y en cuanto a ti, oh Daniel, haz secretas las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos discurrirán y el verdadero conocimiento se hará abundante. El mismo Jesús dijo en una ocasión: tengo muchas cosas que decirles todavía, pero ustedes no las pueden soportar ahora. De modo que ahora se lo he dicho a ustedes antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Por ejemplo, aprendimos después de que Él murió y ascendió al cielo, que deberíamos predicar no solo a los judíos, sino a gente de todas las naciones. Gracias a ello, ahora ustedes, los romanos, pueden aprender acerca del Dios verdadero. En relación a que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús de la tumba para decir que había resucitado, esto es falso. ¿Cree usted que si los cristianos hubiéramos robado el cuerpo de Jesús para simular una farsa, para que la gente creyera que había resucitado, hubiéramos estado dispuestos a sufrir persecución y muerte, como ha sido en el caso de muchos, para defender su resurrección? Además, hay muchos testigos oculares que vieron a Jesús una vez resucitado, hablaron con Él e incluso le tocaron. Otra cosa, no somos una organización de predicadores fanáticos que visitamos de manera insistente a las personas en sus casas. La definición de fanático religioso es la persona que defiende una creencia o una opinión con pasión exagerada y sin respetar las creencias y opiniones de los demás. El fanático se comporta en ocasiones de manera violenta e irracional. Para nada encajamos con este calificativo. ¿Por qué predicamos regularmente de casa en casa? Porque Jesús, el Hijo de Dios, nos mandó predicar y nos enseñó a hacerlo de casa en casa.
Él nos dijo: vayan por lo tanto y hagan discípulos de gente de todas las naciones, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Y miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. También dijo: en cualquier ciudad o aldea que entren, busquen hasta descubrir quién en ella es merecedor. ¿Y cómo debían realizar esa búsqueda? Visitando los hogares de la gente, pues Jesús les dijo: al entrar en la casa, salúdenla, y si la casa lo merece, venga sobre ella la paz que le desean. ¿Necesitaban invitación los apóstoles para hacer sus visitas? No, como se deduce de estas palabras de Jesús. Donde quiera que alguien no los reciba ni escuche sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Tales instrucciones dejan claro que deberíamos tomar la iniciativa y visitar a la gente en su casa conforme fuéramos recorriendo el territorio de aldea en aldea para declarar las buenas nuevas. Otra cosa, es verdad que en Jerusalén está un grupo de hermanos maduros espiritualmente que les llamamos apóstoles y ancianos y que sirven de cuerpo gobernante para nuestra organización esparcida por todo el Imperio Romano y otros países. Pero es falso que de ellos recibamos enseñanzas perjudiciales y aberrantes. Mire, nosotros somos leales a Jesucristo. Él es el único que es el cabeza de la congregación, quien declaró: su caudillo es uno, el Cristo. Pero la historia testifica que desde la muerte de Jesús, Él utiliza a este grupo en la tierra para dirigir a su organización y preservar así la unidad doctrinal y de acción entre nosotros. Nos esforzamos por seguir la exhortación inspirada por Dios que recibimos de nuestro hermano en la fe, Pablo. Él dijo: sean obedientes a los que llevan la delantera entre ustedes y sean sumisos. El informe anterior en cuestión está enfocando el asunto muy mal cuando dice que a los conversos les hacemos lavados de cerebro, aunque sí es verdad que muchas personas hacen grandes cambios en sus maneras de pensar y en sus conductas degradantes anteriores. El hermano Pablo explica esta transformación de la manera de pensar para bien que acontece en la personalidad de uno al hacerse cristiano. Cuando él dice: habiendo llegado a estar más allá de todo sentido moral, se entregaron a la conducta relajada para obrar toda clase de inmundicia con avidez. Pero ustedes deben desechar la vieja personalidad que se conforma a su manera de proceder anterior y que va corrompiéndose conforme a sus deseos engañosos, pero que deben ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa su mente, y deben vestirse de la nueva personalidad que fue creada conforme a la voluntad de Dios en verdadera justicia y lealtad. Por lo cual ahora que han desechado la falsedad, hable verdad cada uno de ustedes con su prójimo, porque somos miembros que nos pertenecemos unos a otros. Que no se ponga el sol estando ustedes en estado provocado. El que hurta ya no hurte más, sino más bien que haga trabajo duro, haciendo con las manos lo que sea buen trabajo, para que tenga algo que distribuir a alguien que tenga necesidad. ¿Piensa usted que cambiar nuestra manera de pensar y de motivación, tal como dice aquí Pablo, se trate de algo indeseable? Bueno, en esta crónica también se nos acusa de desbaratar familias. Es cierto que algunas familias se han dividido cuando algunos de sus miembros se han hecho siervos de Jehová.
Jesús predijo que esto ocurriría. Jesús dijo: ¿se imaginan ustedes que vine a dar paz en la tierra? No, les digo por cierto, sino más bien división. Porque de ahora en adelante habrá 5 en una casa divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos padre contra hijo, e hijo contra padre, madre contra hija, e hija contra su madre, suegra contra su nuera, y nuera contra su suegra. Sí, es posible que algunos de nuestros familiares se burlen de nuestras creencias. Quizás hasta nos amenacen con rechazarnos como miembros de la familia. Cristo deseaba enseñar que a veces sería difícil ser su discípulo, sobre todo cuando amigos o familiares cercanos rechazaran la verdad. Jesús dijo que sus discípulos tenemos que estar dispuestos a sufrir la oposición de la familia, entre otras cosas. Para ser dignos de Él, sus seguidores a veces hemos tenido que soportar las burlas y hasta el rechazo de nuestras familias. Pero ganamos mucho más de lo que podamos perder si esto ocurriera. Si nuestros familiares se oponen a que sirvamos a Jehová Dios, no dejamos de amarlos por ello. Pero debemos recordar que lo primero para nosotros tiene que ser nuestro amor a Dios y a Cristo. Es falso también que los cristianos vivamos encerrados en nuestro mundo y apartados de la sociedad. Es verdad que Jesús dijo que no fuésemos parte de este mundo. Él dijo: te solicito no que los saques del mundo, sino que los vigiles a causa del inicuo. Ellos no son parte del mundo, así como yo no soy parte del mundo. Santifícalos por medio de la verdad, tu palabra es la verdad. Pero esto no significa que vivamos apartados de la sociedad. Nuestros hijos van a las escuelas oficiales por todo el imperio, junto con los demás niños. Trabajamos con personas que no son cristianos y tenemos buena relación con nuestros compañeros. Además, participamos activamente en predicar la palabra de Dios y de Jesús en público, en plazas de mercado y casa por casa. Pero, tal como nos enseñó el Señor Jesús, evitamos inmiscuirnos en la política de Roma y de otros países. Tampoco asistimos a presenciar espectáculos en el Coliseo de Roma ni en otros circos del imperio, debido a que consideramos que la mayoría de las obras que se representan allí exaltan la violencia y la inmoralidad sexual, o se realizan allí actos religiosos que dan culto al emperador, el cual respetamos, pero no podemos adorarle. Es falso que no seamos buenos padres, porque en algunas ocasiones, por fidelidad a Dios, nos neguemos a ofrecer incienso en el altar de César, y debido a ello estemos dispuestos a morir junto con nuestros hijos menores inocentes, al ser comidos por fieras salvajes en las arenas del circo. El crítico artículo en cuestión expone la pregunta: ¿pueden unos padres que de verdad amen a sus hijos permitir que esas criaturas inocentes mueran así? Mire, nosotros los cristianos amamos muchísimo a nuestros hijos, incluso a los bebés todavía no nacidos, ya que nuestras mujeres, cuando están embarazadas, nunca proceden a ninguna práctica para abortar, cosa que ustedes, la sociedad romana, acepta con toda naturalidad. También tenga en cuenta que educamos a nuestros hijos en la ley de Dios desde la misma infancia, y la adoración con nuestros hijos desde muy pequeños es una práctica regular en nuestras casas. Es por esto que en estas circunstancias, cuando la fidelidad a nuestro Dios se somete a prueba, como en el caso de la adoración al emperador, y somos condenados injustamente a morir comidos por fieras en los circos, muy a pesar nuestro, también afecta a nuestros hijos menores. Nuestro Dios Jehová es justo y no pasará por alto tales abusos y sin razones.
Acerca del tema de las contribuciones que se recogen para el mantenimiento de nuestra obra, decirle que siempre son voluntarias, nunca se hacen colectas ni se obliga a nadie a dar. Además, también se usa el dinero contribuido para ayudar a nuestros hermanos en la fe y también a otras personas cuando ocurren, por ejemplo, casos de hambrunas y desastres naturales. Un ejemplo bastante reciente ha sido cuando gobernaba el emperador Claudio en 41 al 54 de nuestra era, cuando ocurrió que uno de nuestros profetas, de nombre Ágabo, se levantó y por el Espíritu procedió a indicar que una gran hambre estaba para venir sobre toda la tierra habitada, la cual de hecho tuvo lugar en el tiempo de Claudio. Así que aquellos de los discípulos resolvieron, cada uno de ellos según los medios que tenía, enviar una administración de socorro a los hermanos que moraban en Judea, y lo hicieron despachándola a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. La mejor manera de administrar las donaciones es enviarlas a nuestro cuerpo gobernante en Jerusalén para que las distribuyan con plena equidad. El caso que se menciona del matrimonio Ananías y Zafira, los hermanos de nuestra central saben de primera mano cómo ocurrió. Y no fue ningún cristiano quien les dio muerte, sino fue Dios mismo, quien ve lo que hay en el corazón de cada uno, quien los juzgó. En aquel mismo instante los juzgó por sus malos motivos, por su simulación malintencionada y engaño. Usted puede leer la verdad de tal como ocurrió todo en el registro que hizo de tal incidente nuestro hermano y médico Lucas. Hablemos ahora un poco de lo que argumentan los entrevistados en el crítico artículo que estamos analizando. Primero, comentar algo sobre la susodicha mala conducta del cuerpo gobernante cuya sede está en Jerusalén. Todos los siervos de Dios somos personas que heredamos la imperfección de nuestros primeros padres Adán y Eva. Con la excepción de Jesucristo, ningún ser humano ha sido perfecto. Nuestro amoroso Dios Jehová entiende esto, y si cometemos errores y demostramos que nos arrepentimos sinceramente de corazón, Él perdona y pasa por alto la transgresión. Veamos pues, en el caso de Judas Iscariote, que vemos que él nunca se arrepintió de su gran pecado, y debido a ello fue expulsado del grupo de los apóstoles directamente por Jesucristo. En el caso de los demás apóstoles, algunos de los cuales todavía viven y forman parte de esta junta directiva en la sede central de Jerusalén, a pesar de su imperfección, mantienen todos plena devoción y fidelidad a Dios y al Señor Jesús. La historia transcurrida evidencia que Dios les bendice y los usa como cuerpo gobernante para nuestra organización cristiana. En cuanto a los entrevistados, decirle que son personas que evidencian grandes prejuicios y animadversión en contra nuestra y además muestran que están muy mal informados, como es el caso del rabí judío M.M. Y con relación a los exadeptos a los que se entrevista, debe saber usted que se trata de personas expulsadas por nuestra organización. ¿Por qué expulsamos a alguien? La expulsión es un principio y un derecho inherente a las sociedades religiosas, análogo a la facultad que tienen los cuerpos políticos y judiciales del país de imponer la pena capital, la proscripción y el destierro a los malhechores. En la congregación de Dios se toma esta medida para mantener la pureza doctrinal y moral de la organización. La expulsión es necesaria para que la organización permanezca limpia y así conserve el favor de Dios a fin de poder representarle y ser usada por Él. Entre las cosas que podrían resultar en que a alguien se le expulsara de la congregación cristiana
es que practique de manera impenitente pecados graves como la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, el robo, la mentira, la borrachera, el espiritismo, el asesinato, la idolatría y la apostasía. Nuestro hermano Pablo mandó lo siguiente a los cristianos fieles con respecto a las personas que más tarde repudiaron la congregación cristiana o fueron expulsados de ella. Pablo les dice: cesen de mezclarse en la compañía de tal persona. Y el apóstol Juan escribió: nunca lo reciban en casa ni le digan un saludo. El tratar a un pecador no arrepentido de esta manera significa que no debe haber ningún confraternar con ese individuo. Pero esto no requiere que tratemos a dicha persona como enemiga o rehusemos mostrarle consideración común o ayuda humanitaria si la necesitara en alguna ocasión. Debe usted tener en cuenta también que cada año muchos de los que fueron expulsados, en muchos casos movidos en parte por dicha disciplina de la expulsión, se arrepienten de sus pecados y vuelven a nuestra organización y se les restablece de nuevo como nuestros hermanos espirituales. Entendemos, pues, que la expulsión es un acto amoroso tanto para los hermanos que permanecen fieles como para los que rehúsan corregir su mal proceder y han de ser expulsados. Para entender el enfoque malintencionado que se intuye en los informes que dan de nuestra organización cristiana algunos miembros expulsados de la congregación que exponen públicamente sus críticas o que se brindan a ser entrevistados por los medios públicos, debemos tener siempre en cuenta que la información que dan viene de personas que practicaron graves pecados de manera impenitente y que tuvieron que ser echados de la organización a la que pertenecían. ¿Qué piensa usted que dirían de dicha organización, la cual les dio tal disciplina? ¿Esperaría usted que un delincuente rabioso e impenitente, después de haber sido sentenciado a muerte, hablara bien a favor de las personas que le denunciaron, las que le juzgaron y le condenaron? En la mayoría de los casos no sería así, ¿verdad? Pues igual ocurre con algunos exadeptos expulsados. ¿No está de acuerdo conmigo que por el simple hecho de que fueron expulsados debido a su mala conducta impenitente, sea esta apóstata, inmoral o depravada, el buen juicio ya nos debería indicar que no merecen que tomemos en serio nada de lo que dicen? Dando por sentado, pues, que en sus circunstancias tendrán su corazón predispuesto en contra de nuestra organización. ¿Esperaríamos que lo que dijeran sería del todo verídico, objetivo e imparcial? En resumen, ¿no cree que para nuestro bien es necesario que nos aseguremos siempre de la fiabilidad de la fuente de cualquier información que consideremos importante, así como que el enfoque de los argumentos sea objetivo y no esté distorsionado por animadversiones y prejuicios por parte del autor o autores de la misma? Debido a esto, pregúntese siempre: ¿estoy seguro de que esto es verdad? Bueno, todavía continuamos en el primer siglo y quizás usted viva en la Roma imperial. Si ahora llaman a su puerta 2 personas y le dicen que son cristianos, miembros del pueblo de Jehová Dios, y le invitan a leer en un pergamino estas palabras de Jesucristo, esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, Jehová, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. ¿Estaría usted ahora más dispuesto a escucharles y a aceptar su propuesta de analizar el mensaje que le traen? Si usted quiere saber
cuál es el importante mensaje que los cristianos del tiempo actual comparten por todo el mundo, entre en los enlaces, en los links que hay en la pestaña inferior a este vídeo.